Imperio Romano pasó de una religión en torno a Júpiter, en la que se adoraban a distintos dioses, al monoteísmo de la cristiana. El cristianismo se convirtió en la religión oficial de un imperio ya en fase de decadencia y dividido en dos entidades, la occidental y la oriental, también llamada Bizancio. De la mano de los romanos, el idioma latín y el cristianismo llegaron a Cantabria, pero su dominio no llegó a ser absoluto, persistiendo formas prerromanas. Con la caída de la parte occidental del imperio, se inicia una era en la que los nuevos pueblos, como los visigodos, se apoyan en las instituciones romanas más avanzadas para crear nuevas diferentes. Ello dio lugar a formas culturales muy amplias dentro de un cristianismo primitivo en las que lo guerrero y lo heroico se contrastaba con el silencio de las primeras comunidades monásticas y también con la predicación de personajes legendarios como San Millán. Desde el siglo III empezaron a llegar a la península ibérica distintos pueblos procedentes del este de Europa. Eran lo que los romanos llamaban bárbaros o extranjeros. La invasión de estos pueblos no fue un suceso súbito e instantáneo, sino un proceso continuado, dilatado en el tiempo y secuencial. Muchas veces trabajaron para Roma o colaboraron con las instituciones imperiales. Dentro de los pueblos germánicos, el pueblo visigodo fue el que primero, de alguna manera, se asoció al mundo romano, al Imperio Romano. Firmaron un foedus o un pacto mediante el cual fueron reconocidos como ciudadanos romanos con el compromiso de intervenir en el ejército romano frente a otros bárbaros. Esta alianza se quebró bastante rápidamente por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por Roma. Y entonces los visigodos fueron atravesando Europa hasta llegar hasta las puertas de Roma. Firmaron de nuevo, o acordaron de nuevo con los romanos, instalarse en la Galia y formaron el primer reino germánico, que fue el reino de Tolosa. Pero en la Galia estaban los francos, que era un pueblo muy poderoso, y de alguna manera los francos expulsaron a los visigodos y se vieron obligados a dejar las Galias y introducirse en España. Pero en cualquier caso, todos los historiadores estamos de acuerdo de que el número fue muy escaso frente a la comunidad hispano-romana que existía en la península ibérica. Por tanto, no tuvieron fuerza y fundamentalmente se instalaron en aquellas zonas que estaban más despobladas, que era la meseta, el entorno de Toledo. A partir de ese momento de su instalación, el rey de alguna forma más significativo, que fue Leovigildo, quiso no solamente conseguir la unidad religiosa mediante la reconversión de su hijo del arrianismo al cristianismo, sino que también intentó hacerse con lo que era la península ibérica, con lo que era Hispania romana. Y en este sentido, la conquista de los cántabros, en concreto de la ciudad de los cántabros de Amaya, pues fue una iniciativa en ese sentido de conseguir la unión de toda la península ibérica bajo el poder de los visigodos. De nuevo hemos de retornar a Peña Amaya, un elemento referencial básico en la antigüedad cántabra. Este verdadero icono fue testigo del paso de romanos, de la llegada de los visigodos, que desde Toledo habían generado un poder relativamente centralizado en toda la península. Y más tarde, a partir del 711, de la llegada de los musulmanes. Sucesivas conquistas en las que Peña Amaya pasó de ser un territorio habitado a otro despoblado. Una historia de tintes apasionantes sobre la que siguen trabajando los investigadores. Sabemos a través de la vía de San Millán que aquí siguió existiendo población cántabra que se debió gobernar de forma autónoma. De hecho, San Millán expuso sus ideas y su invitación a la evangelización y a la cristianización ante una suerte de senado, es la expresión que se utiliza cántabro,
que se ha querido situar en este emplazamiento, en este núcleo de población. Lo importante para nosotros en este relato de la vida de San Millán de San Braulio es que se habla de una asamblea, de un Senado de Cantabria, de un Consejo Cántabro, y es la primera referencia institucional que se habla del gobierno del pueblo de Cantabria. Es la primera de las referencias históricas que hablan de un gobierno asambleario, que es una de las viejas tradiciones de aquel pueblo cántabro y será absolutamente representativa a lo largo de la historia. Y luego el otro hecho histórico, aparte de la conquista de Leovigildo, es que en 2 años, el 712 y el 713, consecutivamente, las tropas de Táriq atacan este lugar que queda despoblado hasta la repoblación ya del siglo IX. En el 860, cuando ya los castellanos, dentro del reino de Asturias y en su avance hacia el sur, vuelven a instalar el castillo que veremos después en lo alto del Peñón. El Imperio Romano había pasado de ser una estructura de poder, con sus propios dioses, donde por la propia amplitud del territorio aparecía una gran variedad religiosa bajo un esquema de tolerancia, a un sistema con una religión oficial, la cristiana. El paso a una religión de Estado y posteriormente la asunción del cristianismo como la religión oficial de los visigodos, si bien contribuyó a la unificación, generó profundos enfrentamientos internos, especialmente cuando se enfrentaron a sangre y fuego 2 concepciones cristianas, la tradicional y otra calificada de herética, llamada arrianismo. El choque en el que se discutía sobre la divinidad de Cristo alcanzó caracteres de auténtico enfrentamiento civil. El periodo del siglo V al siglo X es lo que denominamos los siglos oscuros, y tienen poquísimas fuentes muy lacónicas, muy dispersas, muy confusas, muy contradictorias, que da lugar a diferentes interpretaciones. La noticia de la ocupación de Amaya y de la conquista de Cantabria por Leovigildo también fue suscrita por San Isidoro de Sevilla en sus etimologías, que confirma de alguna manera la veracidad de la noticia, ¿no? Con los visigodos, Toledo se iba a convertir en el epicentro de casi todo el territorio peninsular. Desde Toledo, la capital visigoda, se generó un cierto esquema de coordinación entre los reinos, además de convertirse en el lugar en el que se celebraban los concilios que definían la nueva fe. Ese sería uno de los precedentes de lo que habría de ser la futura Hispania. En esta página de nuestro relato aparece la huella de un personaje envuelto en la bruma de la leyenda, con una importancia iconográfica decisiva en la historia de la mitad norte de la península, San Millán. En el siglo VI llegará a ser el confesor más conocido de la Hispania visigoda. Monje pobre, eremita y santo, la figura de Millán persistió mucho más de su muerte tras haber vivido más de 100 años. Durante los siglos venideros, su vida fue glosada por el obispo San Braulio de Zaragoza y por Gonzalo de Berceo. Entonces, Pedro, del paso de la etapa romana a la visigoda tenemos muy poca información. Sí, realmente la información es escasísima, tanto por lo que tiene que ver con las fuentes como por lo que tiene que ver con la arqueología. Desde el punto de vista arqueológico, incluso nos encontramos con que desde fines del siglo II, principios del siglo III, los grandes núcleos de población que se habrían excavado, el caso de Retortillo, tradicionalmente reconocido como Julióbriga o Camesa Rebolledo, se deshabitan y se produce ahí un hiato, un lapso de tiempo en el que no sabemos realmente qué está ocurriendo hasta época visigoda. Y en época visigoda lo que sabemos es más testimonio de muerte que de vida, precisamente porque lo que encontramos son las primeras sepulturas de fosa que datan de ese periodo. Son los siglos realmente de los bárbaros. Todos sabemos que en el año 409 los pueblos bárbaros atraviesan los Pirineos, que en el 411 este territorio en principio quedaría adscrito a los vándalos asdingos y que en el 417 son los suevos quienes supuestamente controlarían el territorio de Cantabria, pero nada sabemos ni tenemos constancia de todo ello, hasta la llegada realmente de Leovigildo en el año 574, que es lo que nos ilustra
en realidad este grabado, que es una réplica a gran formato de la arqueta de San Millán de la Cogolla, y donde nos recuerda precisamente, o nos muestra precisamente a Leovigildo tomando Peñamaya, donde supuestamente radica ese senado de los cántabros, y que parece, en cierto modo, que tenía un rango de capitalidad o de cierta capitalidad sobre el territorio de los cántabros, Peñamaya. Tenemos que tener en cuenta que esto ocurre en el año 574, estamos finalizando por tanto el siglo VI, y sin embargo han pasado muchas cosas antes. En 313, dentro del Imperio Romano, el Edicto de Milán establece la libertad de culto, y el 380, el Edicto de Tesalónica, establece la religión cristiana como religión oficial. Por tanto, es difícil sostener que todavía 2 siglos más tarde Cantabria estuviera sin cristianizar. Yo creo que tenemos que empezar a incorporar esa idea. La cristianización de Cantabria pudo ser tardía, pero no tan retardataria como para que en época de San Millán Cantabria no estuviera cristianizada, entre otras cosas también porque el norte de la península en ese 300, a finales del siglo IV, se han difundido con gran predicamento, con gran énfasis y con gran, digamos, popularidad las doctrinas de Prisciliano, que predican un cristianismo de base ascética y que está muy próximo, por tanto, a este mundo también de creencias rupestres, de ermitaños, de eremitas, en definitiva de gentes que habitan cuevas y peñas de los montes, como dirá San Beato de Liébana. Las manifestaciones rupestres que tenemos aquí en Valderredible no cumplen todas las mismas funciones, probablemente. La naturaleza de los distintos habitáculos, orificios excavados en roca, en unos casos evidentemente se trata de iglesias, incluso algunas de gran porte como la de Arroyuelos, o de más de una nave, que acabará siendo la de Santa María de Valverde por creación o por ampliación posterior. Encontramos habitáculos mucho más reducidos que probablemente tendríamos que relacionar con celdas eremíticas, con estos lugares de retiro espiritual. Así que la naturaleza de las manifestaciones rupestres no es siempre la misma, y esa arquitectura totalmente vaciada, no tenemos registro arqueológico en ello, no podemos documentar por método arqueológico de cuándo son, pero precisamente ese silencio, ese vacío, nos invita a pensar en todo esto, en este tipo de prácticas ascéticas, con un cierto retorno a la matriz pétrea, podríamos decir, a la tierra, a los orígenes, a la creación, en definitiva, y eso es Dios. Es la idea de comunicar con Dios, de renunciar a todo lo material, precisamente para purificarse, para volverse puro, y eso significa, a fin de cuentas, pues encontrar los orígenes en esa matriz de piedra. Pedro, háblame de la polémica, entre comillas, en torno a cuándo se construyeron estas ermitas rupestres. En realidad, tú lo has dicho, no es tanto polémica como un debate historiográfico que yo creo que va a ser muy difícil de cerrar, porque la posición más conservadora y por tanto la más aceptable diría que todas ellas procederían de la etapa de repoblación, de cuando los foramontanos, estas gentes que vienen del otro lado de las montañas, van avanzando a medida que la Reconquista también ha ido avanzando, y por tanto la frontera con Al-Ándalus, con los musulmanes, ha ido avanzando hacia el sur. Frente a eso, que digo que sería la posición más conservadora, estaría la otra posibilidad, la de que estas iglesias y estas manifestaciones rupestres procedieran de siglos antes. Realmente creo que es perfectamente factible y posible, por distintos motivos. Por un lado, hemos hablado que desde el punto de vista de las creencias, pues son manifestaciones de un paleocristianismo que tiene referencias en todo el Mediterráneo y que remonta a sus orígenes, pues como mínimo a finales del siglo III. Desde el punto de vista estilístico, lo único que encontramos en las iglesias rupestres que pueda darnos alguna pista son esos arcos de herradura, pero es que arcos de herradura nos aparecen en las estelas funerarias de Peñamaya, de Montecilda, y son romanas, de los siglos de época alto imperial. Y por supuesto también arcos de herradura manejan los visigodos en sus construcciones. La cristianización de estos territorios y la influencia que ejercieron muchos de sus mitos, como el de San Millán,
atraen hoy la atención de prestigiosos investigadores reconocidos internacionalmente. Yarén. Pasa que yo estoy un poco despistado porque esto es Palencia. Sí, es Palencia ahora, pero durante la Edad Media era Cantabria, cuyas fronteras se extendían hasta la Peña Maya, que se encuentra a algunos 20 kilómetros hacia el sur de aquí. Entonces estamos en la Cantabria medieval. Al gran filósofo Wittgenstein le preguntaron una vez, ¿cómo sería el mundo si el sol diera vueltas sobre la tierra? La respuesta fue exactamente igual, pero por extensión la respuesta fue que somos quienes somos por lo que sabemos. Y cuando lo que sabemos cambia, también cambiamos nosotros. Pues esta iglesia rupestre forma parte de una época en la cual ocurrían tales cambios. Y la gente en Valderredible, la gente que vivía en estas iglesias rupestres, participaban en ellos. Hace fresquito aquí dentro. Sí, hace mucha sombra. Pues la primera cosa que se nota, probablemente ha habido aquí un cierto desplome en el pasado, pero todavía en los lados se ven las ranuras. Entonces estas ranuras son testimonios de la labor de tallar estas iglesias rupestres. Estamos hablando en todos los casos de igual aperturas naturales, pero que luego iban tallándose. Lo importante luego va a ser que la labor ocurrió en el siglo VII, lo que hace que esta, como las otras 6, realmente sean santuarios visigodos. Algunos de los pocos ejemplos de cómo eran los santuarios visigodos. Sabemos que probablemente celebraban misas aquí, probablemente pasaban peregrinos por aquí, pero también hay evidencia de que la comunidad en esta misma iglesia rupestre fuese avanzada en términos culturales para la época, porque por lo menos, se escribían cosas ellos. Y una de esas cosas podemos ver en la pared detrás de esta contraste. En este muro aparece una inscripción que está en latín, pero la fecha revelada en esta inscripción indica o establece que durante el siglo VII que había una comunidad de gente viviendo aquí que sabía escribir, y luego si hay gente que escribía, luego en la Edad Media eso implica muchas otras actividades. Sabemos que es una inscripción que revela la dedicación de la iglesia o de la presencia de algunas reliquias. ¿Y por qué? Porque esta palabra aquí, la H, la O, la N y la R, es una abreviatura de honore. Entonces es en honor de alguien. ¿Pero quién? Eso es problemático. Porque llegamos a la última parte. ¿Y quién es el problema? Porque después de esta E hay una grafía que es muy problemática, pero la olvidamos por un momento y vamos a la última parte y vemos S, C y luego M, A y R. Entonces la interpretación tradicional de esto, o la más fácil, porque estamos en la iglesia de San Martín de Pirén, es que esta inscripción corresponde a la dedicación de esta iglesia al santo. Pero existe una posibilidad, algunos, yo en particular, es que digo que es posible que esta última letra no sea una R, sino una N. En tal caso, podría ser una abreviatura, del nombre San Millán, que tiene mucho interés, porque luego vamos a hablar mucho sobre el culto a San Millán, que realmente fueron ellos los que ocupaban estas iglesias rupestres durante el siglo VI, VII y VIII. La llegada de los musulmanes desde el sur de la península habría de generar una auténtica convulsión. Habían cruzado el estrecho de Gibraltar en el año 711, conquistando con una sorprendente rapidez incluso a la propia Toledo. En el siglo
siglo IX, prácticamente casi toda la antigua Iberia romana había quedado en manos musulmanas, excepto en los territorios al otro lado de las montañas del norte de la península, casi inexpugnables. Desde ellos, Pelayo volvería a enarbolar de nuevo la enseña cristiana. En aquel convulso universo, el cristianismo se tuvo casi que reinventar, y las reliquias y los recuerdos de los personajes en Lord de Santidad se convirtieron en auténticos tesoros. Pues aquí llegamos a la iglesia rupestre de Arroyuelos. Vamos a ver por dentro algunos rasgos arquitectónicos que, como la inscripción de San Martín de Villaren, confirman que en el siglo VII, el mismo siglo de la construcción de las iglesias visigodas de fábrica, que esta iglesia rupestre fuera tallada también durante el mismo siglo. ¿Vamos por dentro? Vale. Uno de esos habitáculos pudiera haber sido el oratorio de San Millán, es decir, el lugar donde pasó los últimos 30 años de su vida, el lugar donde murió, el lugar donde luego fue enterrado y el lugar donde fueron enterrados entonces sus reliquias, y así empezó el tráfico dedicado a ver sus reliquias. Que el ábside es dividido de la nave por un arco de herradura de impresionantes dimensiones. Más de 4,5 metros de alto, y es el más grande realmente. Mantiene ciertas dimensiones que confirman su origen visigodo. En la mezquita de Córdoba, los arcos de herradura tienen peraltes más largos, porque son arcos más altos, dejando entrar más luz, que es lo que los musulmanes hacen, pero aquí la oscuridad es lo que importa. Y con un peralte más reducido, menos luz entra, relativamente hablando. Pero la imagen que crea es como uno de un cura escondido en misterio, que para la gente, para la gente hubiera sido como los reyes en Toledo, visigodos, tan lejos, tan misteriosos, tan poderosos. Así es. Venimos de Arroyuelos, que la tenemos apenas 2 kilómetros hacia allá. Y yo me imagino, en aquellos años de peregrinajes, que las diferentes comunidades iban de un sitio a otro. Pero exactamente, Greg, ¿cuándo comienza todo esto? Pues durante los últimos siglos del período romano. Entonces hubo un cambio con respecto al concepto de espacio sagrado. Para los romanos era ilegal profanar una tumba, pero por alguna razón cambió la costumbre durante esos siglos. Y los cristianos primitivos empezaban no solo a acudir a los cementerios, pero sino tocar y trasladar los restos, las reliquias, los objetos, normalmente huesos, que encontraban en los cementerios, y los empezaban a mover a diferentes sitios. Y lo fascinante es que el concepto de espacio sagrado se movía con esas reliquias. Entonces, durante los siguientes siglos, el tráfico de reliquias aumentó, y esos objetos a veces valían más que el oro, y la gente compraba y vendía y dejaba reliquias en lugares que se convirtieron en lugares sagrados. Pero vamos a ver más evidencia de esa comunidad dentro de la iglesia. Pues vamos para allá. Pasa.
Yo sé que tú aquí has descubierto algo muy importante y quiero que me lo expliques. Pues está detrás de nosotros, aquí mismo. Evidencia de otro tipo de peregrinaje por Valderredible, en particular a esta iglesia rupestre, es decir, el peregrinaje dedicado a los que veneraban las reliquias de Santiago. Fíjate, Greg, en esta hendidura con estas estrías que parecen aprovechar la morfología de la roca. ¿No podría ser otra vieira, una concha jacobea? Tendría mucho sentido, porque además la de la entrada también aprovecha de la curvatura de la pared. Y de hecho las estrías que vemos aquí hacen que son muy parecidas a las que se usan actualmente en muchos letreros que ves por el norte de España para representar la vieira. Entonces sí, claro que podría bien ser otro símbolo del peregrinaje jacobeo que pasaba por Valderredible. Pues no es hasta el siglo IX cuando tenemos confirmación por primera vez, documentación por primera vez, del tráfico de peregrinaje pasando por el norte de España dedicado a Santiago. Antes de ese siglo hay algunas referencias a la predicación de Santiago en la península, pero realmente es imposible decir que el camino de Santiago, tal como ha existido desde el siglo XI, XII, que realmente existiese en los siglos primitivos de la Edad Media. La teoría actual es que el Camino de Santiago se formó a base de otras rutas de peregrinaje que existían antes. Una de las más importantes era la dedicada al culto a San Millán, aquí en Valderredible. Es decir, durante los siglos VI, VII y VIII, se iba aumentándose el tráfico a Millán, tal como iba aumentándose el tráfico a otros ermitaños que vivían en el norte de España. San Millán llega a ser tan importante que Santiago en la Edad Media. El mejor ejemplo de eso es el hecho de que los dos aparecieran en la batalla de Simancas en el año 939, imágenes de los dos para proteger a los cristianos contra los moros. Cuando Santiago por fin eclipsa a los otros santos en el siglo X, entonces la ruta se conoce como la ruta que te llevaba a Santiago. Pero realmente estás hablando de muchas rutas. Una que llevaba, por ejemplo, a los peregrinos a Santa Toribio de Liébana. Otro que llevaba a los peregrinos a Oviedo. Y otro camino que llevaba a los peregrinos a Valderredible. Entonces esas rutas al juntarse forman lo que ahora llamamos el Camino de Santiago. Si tuviera que decir por qué aquí, diría porque el río Ebro corre por aquí. Entre la decadencia de las instituciones visigodas, la vieja herencia romana y la presencia del Islam en la península, Cantabria vivió algunas peripecias peculiares que todavía hoy aparecen envueltas en una nebulosa de mito y fábula.